El tercer tema que tenemos para hoy es la gestión de datos masivos, Big Data, y para ello desde Quito nos acompaña el ingeniero Edgar Sánchez. El ingeniero Edgar Sánchez ha venido desarrollando aplicaciones de negocios con diversas tecnologías como Pascal, C, Power Builder, Lotus Notes, Java, .NET, Azure, por alrededor de 30 años, más o menos. Últimamente su interés principal está enfocado en inteligencia de negocios, Big Data y análisis predictivo. Él es cofundador y gerente de Logic Studio, una casa de software ecuatoriano con clientes en Panamá, México y Estados Unidos. Es miembro del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Software AESoft y es director regional de Microsoft para Ecuador. El objetivo de esta charla es dar a conocer los beneficios y la forma en que se pueden gestionar grandes cantidades de datos con la finalidad de encontrar patrones que permitan tomar decisiones gerenciales. Bienvenido, ingeniero. Primero que nada, como de costumbre, agradecer en este caso a la iniciativa Cuenca Ciudad Digital y a Cuatro Ríos quienes pues gestionaron el invitarme. Siempre es un agrado venir acá a Cuenca. Nada más tengo la oportunidad de venir unas 3, 4 veces al año apenas, así que hay que aprovechar. Listo, entonces, ¿de qué he sido invitado yo a hablar con ustedes? De esto que se llama manejo, gestión de datos masivos. Normalmente se utiliza la palabra en inglés, Big Data. Por cierto, ahí están mis datos, correo electrónico, Twitter y WhatsApp, por supuesto. Y siempre pongo esos datos ahí porque, claro, en 30 minutos, póngale 40, apenas uno puede dar un sabor de cómo son las cosas. Y quedan, normalmente si uno hizo decentemente la tarea, si ustedes vinieron con 10 preguntas, se van con 30. Entonces, precisamente para poder conversar sobre esas 30 preguntas, encantados de la vida de estar en contacto con ustedes. Ok, nuestra agenda, primero vamos a definir nuestro marco de trabajo, qué queremos decir cuando decimos Big Data o datos masivos. Para aterrizar eso un poquito, vamos a hablar de 2 o 3 ejemplos específicos de uso práctico de estas cosas. Y luego vamos a rebotar a la parte técnica para hablar específicamente, digamos, del producto campeón, vamos a decir, de esto de Big Data, que es un producto llamado Hadoop. ¿Okay? Ahí me voy a poner un poco técnico. Y finalmente, pues vamos a hablar de lo que se llama el ecosistema de Hadoop. Listo. Entonces, datos masivos. El tema de datos masivos básicamente viene definido por lo que se suele llamar las 3 Bs. Volumen de información, variedad o diversidad de esa información y velocidad de generación y por tanto de absorción de esa información para nosotros. Ahora, por supuesto, cualquier sistema que ustedes hagan va a recopilar información. Aquí el punto importante es el corte en las cantidades de información. Y quisiera primero que nada resaltar que cuando hablamos de cantidades masivas, de grandes datos, estamos hablando de volúmenes realmente enormes. Si algunos de ustedes en sus organizaciones manejan, vamos a decir, bases de datos que tienen 5 millones de registros, 10 millones de registros, 20 millones de registros, no estamos en el mundo de Big Data. Eso no quiere decir que tengamos una cantidad enorme de información, eso está clarísimo, pero Big Data no le apunta a eso. Big Data empieza, o datos masivos, empieza a ponerse interesante cuando tienes centenares de millones de registros. 300 millones, 500 millones, 800 millones. Y si vas más allá todavía, a los miles de millones, o incluso se empieza a hablar de decenas de miles de millones de registros de información, ahí estamos hablando de temas de Big Data. Como bien dice esa lámina, estamos hablando de lo que se llama terabytes de información. No olvidemos, un terabyte es 1000 gigas, ¿no es cierto? Entonces, una base de datos que tenga 20 teras de información, vale decir 20.000 gigas de información, 50.000 gigas de información, es una cosa en la que estamos hablando de terabytes. Y ya en años recientes incluso se habla del siguiente número, de petabytes. Y los petabytes son millones de gigas de información. Y lo he puesto entre paréntesis porque eso es todavía por el momento soñar. Hay la siguiente medida, que son los exabytes, y exabytes
son pues millones de millones, ¿no?, de gigas. Son números realmente gigantes. Ahora, una cosa importante, y porque esto se ha hecho, porque esto es una tecnología, el tema de Big Data, tan de moda y que cada vez se usa más, es porque hay estudios que dicen que cada 5 años más o menos, o sea, por ejemplo, en el tránsito entre el año 2010 y el año 2015, y va a volver a ocurrir entre el 2015 y el 2020, la cantidad de información que una organización maneja se multiplica por 10. ¿Eso qué quiere decir? Que si la organización en la que ustedes trabajan, vamos a decir, me voy a inventar un número, ahorita mismo tiene 500 gigabytes de información, 500 gigas más o menos, eso quiere decir que apúntenle que para el 2021 por ahí van a manejar 5,000 gigas de información. Eso es una tendencia general, ¿ok? Dependiendo de dónde ustedes trabajen, el número puede ser, o el crecimiento puede ser un poco más pequeño o puede que sea bastante más grande, pero la media es esa, ¿ok? Segundo factor importante, la variedad de información. Y aquí normalmente cuando entro en una pequeña zona de debate, para ubicarme, ¿quiénes de los que están aquí trabajan en el área de sistemas? ¿Trabajan con bases de datos relacionales en particular? ¿Pueden levantar la mano? Solo para darme una idea. Más o menos, poquito más de la mitad de los que estamos acá, ok. Y ese número a los que estamos en base de datos, y ojo que yo durante largos años he trabajado con SQL Server, así que soy, si ustedes quieren, muy orientado a tablas, relaciones y todas estas maravillas. Cuando me dijeron esto, el 85% de una organización no es estructurada. O en otras palabras, apenas el 15% de la información que maneja una organización se pone en tablas relacionales. Entonces uno que trabaja en sistemas y que es el campeón, el maestro, el DBA de estas cosas, puede reaccionar diciendo, mentira, porque en mi sistema de facturación, de inventarios y de recursos humanos, yo tengo toda la información de la empresa. Bueno, está bien, no toda, pero tengo el 90%, ponle el 80% de la información. Y ahí está todo para que opere mi empresa o la empresa en la que presto mis servicios. Entonces ese número no puede ser cierto. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que como nosotros hemos crecido pensando precisamente en inventarios, contabilidad, recursos humanos, facturación, compras, estas son cosas que desde hace más de 30 años se ha encontrado un modelo de solución extremadamente formalizado y extremadamente estructurado. Tablas con columnas, pues. Y nos hemos hecho los ciegos a otras cosas. El ejemplo más viejito, correo electrónico. En realidad, una cantidad enorme de la información de una organización está en los correos electrónicos. Las decisiones que se tomaron, los reclamos, las definiciones de estrategias, un montón de cosas están en correos electrónicos. Documentos de procesador de palabra, Word o lo que fuera, hay otra cantidad enorme de información. Claro que los de sistemas, como estamos súper tablificados, voy a decir, no, pero correo electrónico no es información, man, eso es conversaciones entre la gente, ¿ok? Pero no es cierto, allá hay información que es importante. En años recientes, ¿qué cosa se ha convertido en muy importante? Las redes sociales, ¿sí? Todas las conversaciones que ocurren en Facebook, en Twitter y ese tipo de cosas tienen valor y tienen peso. Por ejemplo, un gobierno, como por ejemplo el gobierno de la Municipalidad de Cuenca, puede estar interesado en el nivel de satisfacción de los ciudadanos. Una manera de hacerlo es corriendo encuestas y ese tipo de cosas, y se vale y hay que seguirlo haciendo, pero otra manera de hacerlo es escucha las opiniones de toda la gente en Twitter y Facebook, acumula toda esa información, analiza qué es lo que están diciendo y en función de lo que están diciendo veamos si la gente se está poniendo cada vez más contenta, se está molestando cada vez más, veamos por qué están reclamando, tomemos acciones correctivas. ¿Okay? Ese es el tipo de cosas de las que estamos hablando y como verán, para elevar los niveles de satisfacción, digamos del municipio respecto a sus ciudadanos, pero puede ser, por ejemplo, de un proveedor de cable respecto a sus clientes, de un vendedor de bebidas gaseosas respecto a sus compradores, son información importante porque cuando la gente está molesta, vamos a decir, reducen un 5% las compras de Coca-Cola. Y claro, dejar de comprar 5% de Coca-Cola a mí no me suena mucho, pero si ves las hojas electrónicas de Coca-Cola,
Son pérdidas de decenas de millones de dólares. Entonces, son cosas importantes. Como les decía hace un momento, todo este otro tipo de información no está en bases de datos relacionales. Y una pregunta importante es, ¿y cómo hago para recopilar? Y más importante que eso, analizar ese otro tipo de información. Ese es otro escenario para Big Data. ¿Ok? Y el tercer escenario es el tema de la velocidad. El ingeniero Contento en la primera exposición habló mucho del Internet de las cosas y eso me sirve a mí para ir más compacto en mi conversación, porque ahí yo puedo hablar de todos estos dispositivos que cada vez están por todas partes. Para empezar, aunque parezca mentira, en este salón, sin conocerlo, sin saber que está aquí, estoy seguro que por lo menos hay 70 dispositivos que están continuamente reportando información. Entonces, uno que otro de ustedes dirá, ¿cuál dispositivo? ¿Por dónde andan? Son todos nuestros celulares. Todos nuestros celulares están continuamente reportando al proveedor, cualquiera que este sea, CNT, Claro, Movi o el que sea, está reportando su posición, el nivel de calidad de la señal y una serie de indicadores más, y lo está haciendo varias veces por segundo. Dependiendo de la configuración, puede ser 5, 10, 20 veces por segundo. Pongámosle 10 para que las cuentas me salgan fácil. Eso quiere decir que este salón, nada más este salón, aproximadamente cada segundo está generando entre 500 y 1000 nuevos registros de información que en alguna parte se están registrando. Por supuesto, en el Ecuador aproximadamente hay 2 que 3 millones de dispositivos activos. Multiplicado por 10 quiere decir 20 que 30 millones de datos que se generan por segundo. Por segundo. Y ahí es que uno se puede empezar a preguntar, ¿y dónde rayos guardan toda esa información, número uno? ¿Y cómo hacen para tragarse esa cantidad de información por segundo? Recuerden, estamos hablando de 20 millones de registros en cada segundo. ¿Okay? Desde que empecé a hablar de esto hasta aquí, 100 millones de registros. Son unas cantidades realmente brutales. La velocidad de generación de información es el otro elemento importante para Big Data. Entonces recuerden, primero, volúmenes importantes. En segundo lugar, variedad, diversidad. Ok, está bien información estructurada de la que entra en tablas, pero luego información de todo otro tipo. Se me escapaba información importantísima no estructurada y que cada vez se usa más. Fotografía, audio, video. Cada vez más información se guarda en video. Ahora están de moda aplicaciones como Periscope, por ejemplo. Tú agarras tu telefonito, te filmas 10 segundos, lo subes a una red social. Y cada vez más la gente, en lugar de, WhatsApp es otro ejemplo, ya en lugar de que lata te escribe un texto, mejor te manda un mensaje de voz por WhatsApp. Y ahora analiza esa información. ¿Okay? Hay volúmenes cada vez más crecientes y más variados de información. Quizás alguien que venga más bien de la línea de negocios y uno le empieza a hablar de petabytes, exabytes y ese tipo de cosas, se le empieza a marear la cabeza diciendo, bueno, pero ¿y esta cosa necesito o no necesito? Una definición más sencilla de qué es Big Data. Big Data es cualquier conjunto de información que no puedes manejar con tu tecnología clásica. Si usas tu base de datos relacional, Oracle, SQL Server, DB2 o lo que fuere, y resulta ser que uno, no hay maneras fáciles de almacenar y consultar esa información, o dos, mando la consulta y ¿sabes qué? Se demora media hora. Cuando no, se demora 3 horas. Y algunos de los que estamos aquí les debe estar pasando eso. ¿Quiénes de los que están aquí tienen reportes de esos que desde que se le da clic al botón, 15 minutos hasta que el reporte se presenta? ¿Quiénes han tenido ese tipo de problemas? Sí, algunos son valientes y levantan la mano, otros nada más se ríen, porque sí, eso nos pasa, ¿no es cierto? Cuando estás teniendo ese lío, bueno, sí puede ser un problema de que está mal configurado mi servidor, que la velocidad, que no sé qué, pero también puede ser que estás enfrentando un escenario de Big Data y que entonces estás necesitando las herramientas de Big Data. ¿Ok? Entonces, ejemplos reales de cosas que están en producción de este tema de Big Data. La autoridad administrativa del tránsito, es decir, los buses en definitiva, y creo que tienen también trenes y esas cosas, de la ciudad de San Luis en Missouri, todos los carros tienen sensores. De GPS es obvio, pero también de cuántos pasajeros se suben, de cuántos pasajeros se bajan. Y también velocidad del automóvil, con qué frecuencia se cambia, con qué frecuencia se frena, la aceleración y el frenado, qué tiempos tiene. Es decir, tienen cada
cada bus es una máquina de generación de datos. Están generando centenares de datos por minuto cada bus que esté en movimiento, multiplicado por varios centenares de buses que tiene activos, otra vez tienes una cantidad enorme de información. Con toda esa información acumulada y haciendo el tipo de análisis que Big Data permite hacer, ¿qué es lo que ellos lograron hacer? Que el costo por milla, el costo por milla manejada de cada bus baje de 92 centavos de dólar a 43 centavos de dólar. ¿Cómo lo lograron? Descubriendo ineficiencias. Por ejemplo, hay buses que van bastante vacíos. Entonces, en lugar de mandar un bus cada 5 minutos, manda un bus cada 8 minutos. Número 2, se dieron cuenta de que hay choferes que aceleran y frenan demasiado y entonces gastan mucha gasolina. Entonces, ¿qué hago con esos choferes? Les doy entrenamiento. ¿Okay? Además que la sola idea de saber que tu manera de manejar está siendo continuamente vigilada hace que seas más cuidadoso. ¿Okay? Entonces, con ese tipo de cosas se logran, como verán, ahorros importantes. Déjenme nada más matar a este amigo de acá. Análisis de texto de lenguaje natural. Hay una empresa que lo que hace es tomar información, se llama Scribe, tomar información de historias clínicas que los doctores, bueno, ya no lo llenan a mano, lo llenan en un computador, pero llenan texto. El señor vino con un dolor agudo en el hígado y tenía una fiebre de 40 grados y entonces no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo ese texto, estúdialo, analízalo, súbelo a una base de datos. ¿Para qué? Para luego poder hacer búsquedas de, por ejemplo, muéstrame todos los casos de personas con problemas de hígado que se quedaron más de 3 días en el hospital. ¿Okay? Eso sácalo de los textos, no de registros o ese tipo de cosas. ¿Okay? Eso es un ejemplo importante y quizás, digamos, para no ser que mi charla sea del todo aburrida, uno puede ponerse a pensar, oye, pero esas cosas de análisis de textos y no sé qué, déjenme ver dónde está. Está como medio fuera de nuestro planeta y no es una cosa que nos sirva. Ustedes pueden entrar a ese sitio web sin problema, Text Analytics, no sé qué, Azure. ¿Y qué es lo que es eso? Es un servicio de análisis de texto. No importa en lo que ustedes programen, PHP, Java, C#, JavaScript, si su cliente es web o Windows o lo que sea, se puede utilizar este servicio. ¿Okay? Y este servicio me permite hacer cosas como decir algo así como, no sé, déjenme escribir un par de cosas. Básicamente lo que yo estoy haciendo ahorita es subiendo ese texto, el servicio analiza y primero detecta el idioma en el que esto está escrito. Esto entiende como 8 idiomas más o menos. Esto está escrito en español, está prácticamente seguro, está hablando de la ciudad de Cuenca y es 58% a favor de la ciudad. ¿Ok? Solo es un ejemplo hipotético, nada más. Está fría, podría ser o lo que sea. Fíjense que en cambio ahí el nivel de sentimiento es 44. Esto califica desde el 0 al 100%, donde 0 significa es un comentario completamente negativo, 100 significa es un comentario completamente positivo. Además hace detección de las palabras clave, como por ejemplo en este caso la palabra Cuenca. Ustedes pueden usar este servicio y probar con frases más completas, como por ejemplo, no sé, la construcción del tren está causando molestias, pero espero que en el futuro nos tenga todos contentos. Prueben eso, hagan el análisis y van a ver los resultados que esto produce. Entonces, hacer análisis de texto ya no es una cosa así, primero complejísima de tesis de doctorado, digo mal, sí es una cosa súper compleja, pero ya hay servicios que lo hacen. Y entonces tú lo único que haces desde tu sistema es analizar el servicio. Ejemplos de cosas que podrías hacer con esto. Cada correo electrónico que llega a la organización, pasarlo por este analizador y guardarte en alguna parte los textos del correo y el resultado del análisis. ¿Para qué? Para que después de 3 meses o 6 meses o lo que sea, entiendas, por ejemplo, el clima laboral de tu organización. ¿La gente en general en el correo está hablando positivamente o negativamente?
Es súper importante, no es solamente una cuestión de relaciones públicas, pero la verdad es que si en la empresa que tú trabajas, etapa voy a decir, todo el mundo anda como molesto y criticón y lo que sea, el nivel de productividad de la gente baja. En cambio, si la gente está positiva, echada para adelante y demás, el nivel de productividad sube. Entonces, esto no es solo relaciones públicas, son cuestiones de economía reales, ¿ok? Listo. Siguiente cosa. ¿En qué puedo usar estos temas en qué puedo usar, o más bien dicho, cómo me meto a este mundo del Big Data? Estrictamente hablando, si nos vamos a poner muy técnicos, esto requiere instalar una serie de servidores donde se guarda la información distribuida y no sé qué otras cosas más. Y como digo, si algunos tienen interés en este tema, encantados de la vida de hablar más largo. Pero el mensaje que quiero dejar es que si tú instalas, voy a decir, 5 servidores, 4 de esos servidores para el almacenamiento de datos, un servidor de coordinación para armar una mini granja de servidores de procesamiento distribuido y no sé qué. Los costos, primero en dinero, son importantes. Segundo, en tiempo, son todavía más importantes. En particular, si como tú lo que quieres hacer es una pruebita, no te compras el Super Blade ultramoderno que está listo para estas cosas y que vale $50,000. Lo que haces es, bueno, no sé cómo será acá en Cuenca, pero les puedo contar lo que nos pasa en Quito, te dan ahí por ahí unas 5 máquinas viejitas, total te echan el cuento, no te echan el cuento, te dicen, yo he oído que esto es súper open source, entonces solo te bajas del software y no vas a necesitar $50,000 en hardware para instalar una cosa que es gratis, ¿no es cierto? Coge estas 3 máquinas de ahí y haz lo que puedas. Entonces, claro, mientras más viejitas te dan las máquinas, más noches de amanecida haciendo que esa cosa funcione. ¿Okay? Puedes irte por esa ruta o puedes usar la nube. Y entonces nuestro siguiente candidato, ahora lo paso para allá, es este amigo, que de hecho igual en la primera sesión ya les estuvieron mostrando. Se llama HD Insight. HD Insight es un servicio de datos masivos, un servicio de Big Data en la nube. Si ustedes entran al sitio de HD Insight, de hecho pueden inscribirse usando inicio gratuito, no se necesita gran cosa. En particular, no te cobran nada y de hecho te regalan durante un mes $200 de servicios. ¿Ok? Cuando tú estás inscrito, en realidad lo que tienes acceso es ya a un portalito como el que les voy a mostrar en este momento. Vente para acá. Este es mi portal en general de servicios dentro de la nube. A propósito de lo cual, ¿quiénes de los que están aquí ya están usando servicios de nube de cualquier proveedor? ¿Pueden un poco levantar la mano? Un número interesante, más o menos una tercera parte de que están aquí. Vi en particular que alzaron la mano mis amigos de Payphone, que es uno de los casos, yo creo, exitosos de uso de precisamente este portal de Azure. Ellos lo que hacen es básicamente hacer transacciones de compra y venta y todos los servicios de transacción y de transferencia de dinero y no sé qué otras maravillas más están hospedadas en este ambiente de acá. Por cierto, si ven ese pequeño mapa del mundo y todos esos vistos que están ahí, cada uno de esos vistos es un centro de datos. En cada uno de esos centros de datos, dependiendo del tamaño del centro, hay desde unos cuantos centenares de miles de servidores, o sea, 200, 300, 400 mil servidores en los más chiquitos, hasta los sitios más grandes tienen varios millones de servidores. 3, 4, 15 millones de servidores. Multipliquen por como los 20 sitios que están viendo ahí, es una capacidad de procesamiento realmente brutal. Eso, aparte de que nos parece wow a los que venimos del lado de ingeniería, tiene un resultado importante: economía de escala. ¿Sí? Si yo me pongo mi centro de datos con, voy a decir, 20 servidores, yo los tengo que instalar, yo los tengo que configurar, yo tengo que pagar a uno o más administradores para que tengan todo esto andando. Si quiero que tenga continuidad de servicio, necesito tener ese centro de datos y un centro alterno a una distancia decente. Decente quiere decir 200, 500, 1000 kilómetros de distancia para que el terremoto no nos mate a los dos. Como lo que pasó en el terremoto de Manta, el centro de datos alterno estaba en Guayaquil, igual se derrumbaron ambos. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿No es cierto?
Entonces, todas esas cosas adicionales que necesitas, comunicaciones redundantes y no sé qué otras cosas más, son costos altos que como estos amigos tienen en la totalidad, no se sabe, pero los ojímetros nos dicen que deben ser entre 50 y 200 millones de servidores en todo este universo conjunto, pues lo pueden hacer mucho más barato. Además que como los hackers se pasan atacándoles todo el tiempo, claro, ellos tienen todo un equipo de ingeniería protegiendo esa cosa, así que los niveles de seguridad, no me voy a atrever a decir que sean invulnerables, eso no se puede decir de nada, pero son bastante más resistentes, básicamente porque todo el mundo les ha atacado, que nuestro centro de datos promedio. Ok, lo mío era, quiero crear, de hecho yo por aquí tengo este amigo que dice Azure Big Data Cuenca, que de hecho es un conjunto de servidores de Big Data que yo creé para esta charla, pero como nos gusta ser audaces, lo que vamos a hacer es de una vez crear ahorita mismo nuestro propio servicio de Big Data. El equivalente de agárrate esas 4 máquinas, bájate el software, instala, configura, pero en este mundo. En primer lugar, ellos tienen todo un mercado de servicios que tienen disponibles, de servicios de red, servicios de esto, servicios del otro. Lo que yo quiero en particular usar es Hadoop o HD Insight, perdón. O Hadoop era, ya no me acuerdo, no importa. Sí, aquí está. Y entonces lo que nosotros tenemos es, déjenme buscar por Hadoop. A ver si es por eso. Hadoop es el producto que medio mundo usa para este tipo de cosas. Vamos a darle ahí un enter. Y lo que me va a mostrar es todos los servicios que en principio hay disponibles para hacer una instalación de este tipo. ¿Okay? Y entonces, tú si quieres crear un servidor de estos amigos, simplemente, Hortonworks es por ejemplo una de las empresas, estoy adelantando demasiado. Hadoop en principio es un producto de open source que sirve para hacer estas cosas. ¿Okay? Gratuito y tal, te bajas el código fuente. Igualito que pasa con Linux, solo los más machos de los machísimos se bajan el fuente de Linux, lo recompilan y lo instalan en hardware. Los que queremos manejar esto así en una empresa, compras un Linux certificado y con soporte de alguien, Red Hat, Ubuntu, SUSE o alguno de esos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas gente técnica que te apoye en caso de que te metas en líos. Que con Linux eso es más probable que sí que no. Bueno, en todo caso, lo mismo pasa acá. Te puedes bajar el Hadoop de cajón, gratuito, o le compras a algún vendedor certificado. En este caso, Hortonworks es uno de ellos. Esa máquina que dice Sandbox en particular, les invito a que la prueben porque es completamente gratuita por 30 días. No te cobran nada y tienes el soporte de la gente de Hadoop. Entonces, bueno, primero clics rápidos porque el tiempo se me acaba. Básicamente lo que quiero es crear ese ambiente, que le voy a decir créate. Lo siguiente que me va a pedir es cosas como cómo le quiero llamar a mi máquina virtual. Entonces yo le voy a llamar HDP Cuenca. Esto es un nombre que tiene que ser único en el planeta Tierra y sus alrededores. Como esto se va a almacenar en algún disco duro necesita, fíjense que ustedes pueden ponerle o un disco duro normal, el HDD, o le pueden poner un disco de estado sólido. O sea, de hecho, vas a construir, en mi caso, una máquina que tiene un disco que es RAM, que es memoria. Ahí nomás ya se empiezan a poner ventajas porque para que te compres un server cuyo disco duro es puro hecho de memoria, te cuesta un montón. A mí, en cambio, son clics. ¿Con qué usuario? Voy a poner aquí un nombre. Lo voy a hacer tipo password nomás, porque como estoy en modo demo, no me voy a meter en cosas. Y mi password va a ser algún password que me invento ahorita mismo. Ok. Lo que pasa es que es exigente. Se pone un carácter raro, toma tu carácter raro. Un carácter raro. Listo. Y ni así. Mejor déjeme ponerle el password que yo uso toda la vida para estas cosas de prueba, porque si no. Ok,
todos los recursos que se van a crear para esta máquina virtual, el CPU, el sistema operativo, el disco, lo que sea, los voy a poner yo en una bolsa. Esto es un detalle nada más. ¿Por qué? Porque luego yo le puedo poner límites de gastos. Por ejemplo, decir, este Cuenca 123, todo lo que está bajo eso, máximo vale $50 o 80 o 200 o lo que fuera, para que no agarren y me rajen mi presupuesto o mi tarjeta de crédito. ¿Okay? ¿En qué parte del mundo quiero crear esto? Y aquí es donde tú escoges. Si quieren, podríamos crear este servidor en el Japón. No sé para qué, pero podríamos hacerlo. Normalmente uno toma alguna ubicación de Estados Unidos porque la latencia es menor. Y lo que me está diciendo es que el password que puse acá no es igual. Ahora sí, o eso quiere decir que me equivoqué. Ok, ahora sí. Entonces, esos son los datos básicos, ¿no? Recuerden, era nada más el nombre de la máquina. Ups, que no me olvide. HDP Cuenca 001. HDP es Horton Data Platform, por si acaso, no interpretaciones. Segunda cosa, el tamaño de la máquina que le voy a poner a esto. ¿Ok? Y esos son ejemplos, porque tú puedes configurar la máquina que tú quieras de máquinas que puedes crear. Por ejemplo, desde una máquina chiquita que tiene un solo núcleo y 3 gigas de RAM, hasta máquinas ya gigantescas. Por ejemplo, una máquina que tiene 16 núcleos y que tiene 56 gigas de RAM. Claro, cada una de estas tiene costo, se te cobra por hora, y mientras la tienes apagada no se te cobra nada. Básicamente, de hecho, esto lo que es crear una máquina virtual, sino que tiene preinstalada todo el tema ya de Hadoop y estas cosas de las que estamos hablando. Ok, entonces yo por ejemplo voy a tomar esta medianita de $84 mensuales. ¿Y por qué lo estoy haciendo con tranquilidad? No es que me sobren $84, sino que, claro, mi show va a terminar dentro de unos 20 minutos, entonces en 20 minutos, 12 segundos le voy a volar esa máquina y seguramente me va a costar 15 centavos este bla bla que estamos haciendo. Entonces 15 centavos si tengo, no me hago lío. Ok, listo, entonces esta es la máquina virtual que yo quiero. Aquí configuraciones adicionales de hardware, estas son las cosas que les encantan a mis amigos por ejemplo, el nombre externo que esto tiene, de hecho las IPs disponibles, no sé qué maravillas. Entonces, como yo no soy experto en IT, le voy a dejar nada más las cosas por omisión y no tengo tiempo además, ya están que me presionan de atrás. Entonces, esta es la configuración de mi máquina y normalmente, y aquí tengan ojo, normalmente de aquí para adelante te van a empezar a cobrar en cuanto le dé el clic al OK, y por eso es que me están advirtiendo eso. Nada más que como la máquina virtual esa es de ejemplo, dura solo un mes, este tiene valor 0, así que qué bueno. Y todo el tema de almacenamiento, RAM y demás tiene un costo de 12 centavos la hora, vamos a decir. O sea, de hecho, incluso me salía más barato. Y por eso mismo es que yo sí le voy a decir, hazlo. Y ya está. No sé si esto se va a tardar 3 minutos o se va a tardar 5, pero una vez que termine ese proceso, voy a tener una máquina lista para hacer todo lo que ustedes quieran de aprendizaje de Big Data. ¿Quiénes de los que están aquí están en la academia, en universidades y ese tipo de cosas? ¡Wow! Un número importante de ustedes. Normalmente uno piensa en el laboratorio como un sitio grandote y sofisticado y con mucho equipamiento o ese tipo de cosas. Yo estoy viendo que hay una tendencia importante con esto de la nube. Sin duda vas a necesitar terminales bonitos en el laboratorio, pero ¿sabes qué? Servidores, no. ¿Por qué? Porque todos los servidores los creas arriba en la nube, con el servicio que quieras y te convenga. Los precios son súper convenientes y además normalmente para temas académicos son todavía más bajos. ¿Okay? Por supuesto, la gente que hace IT y todo eso va a necesitar laboratorios especializados, pero los que hacemos desarrollo de software, ¿sabes qué? De hecho, puedo hacer el laboratorio desde mi casa, así en pijama, todo cómodo, sin ningún problema, ¿no es cierto? Ok, entonces, eso en cuanto a un pequeño gran paréntesis sobre qué tan fácil o difícil es subirse al tren y empezar a hacer pruebas y demás. ¿Okay? Ahora sí volveré al tema principal de mi charla, mientras se termina de crear esa máquina, que era esto, si no me equivoco. ¿Okay? Teníamos ahí algunos ejemplos. Entonces, nada más 5 minutos adicionales les voy a robar para contarles rápidamente qué es Hadoop. Primero que nada, hay que entender
que este problema de procesar cantidades, primero, inmensas de información. Número 2, de muy diverso formato, texto, imagen, audio, tablas, etc. Y número 3, con alta velocidad de generación, centenares, miles, decenas de miles por segundo. Es un problema que existe ya desde hace algunos años y se inventaron a lo largo del tiempo varias tecnologías y productos para resolver esto. Sin embargo, hace 10, justo la semana pasada, fue el cumpleaños de Hadoop. Hace 10 años apareció este producto, en principio como un experimento de un par de ingenieros de Yahoo. En esas épocas ellos trabajaban en Yahoo. ¿Y cuál era la idea? Lo que está en verde es lo importante. Primero, tener un sistema de procesamiento distribuido. Si yo quiero, por ejemplo, tengo 100 millones de registros, 100 millones de ventas, voy a decir, y la pregunta que quieres responder es, ¿qué es lo que la gente más compra los martes en el sur de Cuenca? La única manera de resolver ese problema es bárrete los 100 millones. Y bárrete los 100 millones de registros. Bueno, ya dije 100, está fácil ya, ok. 2.000 millones de registros entonces. Bárrete los 2.000 millones de registros. Se puede, pero normalmente toma horas de horas de horas. Esas típicas consultas que uno se queda pensando, ¿le mato o no le mato? Ya pasaron 5 horas, espérate cuarto de hora más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Reparte los 1.000 millones de registros en 10 máquinas y entonces cada máquina tiene 100 millones. Y corre la consulta en cada máquina. Entonces, ahí se reparte el esfuerzo y en lugar de demorarse la barrida 8 horas, se demora, vamos a decir, 40 minutos. Simplemente por el simple ejercicio de fuerza bruta de reparte el trabajo en 8 máquinas, ¿no es cierto? Eso es el corazón de esto de procesamiento distribuido. Trabajar sobre grandes conjuntos de información en grandes conjuntos de servidores. Cuando digo grandes conjuntos de información, ya les dije, volúmenes realmente grandes, grandes grupos de servidores. ¿En qué están pensando estos amigos? Centenares de máquinas, cuando no miles de máquinas. Las granjas, los clústeres más grandes de Hadoop que se conocen, tienen entre 20 y 25.000 servidores. ¿Okay? Si alguno de ustedes se está preguntando, ¿quién rayos usa 25.000 servidores de Hadoop? Netflix, por ejemplo. ¿Okay? Eso por ese lado. Para avanzar un poquito más, déjenme avanzar al slide interesante. Bueno, eso nada más anecdótico. Eso que están viendo ahí es una foto real del primer clúster de Hadoop. Uno podría pensar, wow, qué tecnológicos que deben haber sido, pero nada, agarraron 20 cajas de las normales y corrientes y las conectaron. Y ahí es donde nació Hadoop, ¿no? Ok. Ahora sí viene la parte interesante. Cuando ustedes usan Hadoop, cada una de las cajas amarillas es un servidor diferente. ¿Sí? En mi ejemplo, 3 máquinas. Recuerden que podrían ser 300. Las de abajo son las interesantes porque en realidad son las que almacenan información. Y de abajo tú puedes tener 2, 5, 10, 20, 200, 2.000 máquinas. Todos los datos que quieres analizar se reparten en ese conjunto de máquinas que se llaman los nodos de esclavos o también nodos de datos. ¿Okay? Y luego arriba hay, en mi ejemplo, una, pero en la vida real pueden ser 2, 3 máquinas, que son los nodos maestros o los nodos repartidores de trabajo. Es como si el de arriba o los de arriba fueran gerentes y los de abajo somos los cristianos que nos rajamos, pues, ¿no es cierto? Básicamente esa es la estructura en Hadoop, ¿ok? Y para almacenar la información ahí, este es el otro dibujo bien bonito que necesitamos. Cuando tú subes un archivo, déjame adelantar 3 slides. Ok, el archivo F en mi ejemplo, lo que se hace es ese archivo F se rompe en bloques de 64 megas cada uno. Ustedes pueden configurar eso, bloques más chiquitos de 20, 30 megas o bloques más grandotes de 200 megas, de medio giga si quieres. ¿Ok? Ahora, en mi ejemplo, el archivo fue roto en 5 bloques. ¿Ok? Y cada uno de esos bloques, por ejemplo, tomemos el bloque número 1, se pone, si ustedes se fijan, en varias máquinas. En esta y en mi ejemplo nada más, está en 2 máquinas. El bloque 2, en cambio, está aquí, está acá, está acá. ¿Ok? Es decir, primero que nada hay un almacenamiento redundante. ¿Sí? Cada bloque se almacena por omisión en 3 servidores diferentes. Cosa número 1 que eso te da, redundancia. Si por ejemplo se destruye este servidor, tú podrías pensar que ya perdí el bloque 1 y 2 y ya no puedo reconstruir el archivo nunca más.
Pero no es cierto porque el bloque 1 también está acá y el bloque 4 está aquí y acá. Entonces, salvo que se destruyan los 3 servidores donde estaba justo el bloque 4, no pierdes el archivo. Por si acaso, si alguno de ustedes es como yo, medio paranoico, entonces dices, pero yo tengo mala suerte, seguro que se me queman los 3. Esto es configurable. Si tú quieres que haya 5 repeticiones o 10 repeticiones, lo puedes hacer. Lo único que tienes que entender es que mientras más réplicas de la información tienes, más servidores necesitas. Pero aparte de eso, eso es configurable. ¿Ok? Entonces, el archivo es roto en pedazos y distribuido en N máquinas, y quien sabe dónde están los pedazos es los nodos maestros. Normalmente tenemos poquitos nodos maestros. Claro que alguno de ustedes puede decir, sí, pero como yo de verdad soy de la mala suerte, los 2 nodos maestros se me van a quemar y ahí perdí el mapa de repartición y hasta ahí llegué. ¿Ok? La tecnología de Hadoop permite reconstruir la información de acá a partir de los datos. Le toma tiempo, sobre todo si tu volumen es alto. O sea, si tengo 500 gigas de información no se va a demorar 2 minutos, probablemente se demore 8 horas, pero puede reconstruir completamente lo de arriba a partir de la información que está acá abajo. Entonces, de todo a todo, es un ambiente de almacenamiento de información muy resistente, que era una de las cosas que querían. A ese esquema de almacenamiento se llama lo que está ahí arriba, es el sistema de archivos distribuido de Hadoop o el HDFS. La gran mayoría de implementaciones de Hadoop lo que tienen detrás es HDFS. Esa máquina virtual que creamos hace un momento tiene habilitado y listo para usarse automáticamente HDFS. ¿Okay? Ese es el primer componente importante. El segundo componente importante es el amigo que se llama MapReduce. MapReduce, en cambio, es el procesador. MapReduce es el amigo que hace el ejercicio de responder a la pregunta: dime qué producto se vende más los martes en la tarde en Cuenca. ¿Ok? Una cosa importantísima de HDFS es que recuerden que si bien esto van a ser 800 millones de registros, de esos 800 millones de registros, por la lámina anterior está repartido probablemente en 10 máquinas. Y entonces, este pedazo va a estar en la máquina 1, este en la 3, este en la 4, este en la 1 otra vez. Y además repetido, ¿de acuerdo? Lo que hace MapReduce es lo siguiente: la consulta en realidad se va al nodo maestro. ¿Ok? El nodo maestro recibe la consulta. Y yo creo que uno de los elementos más importantes de la conversación es ¿cómo hago esto? Empiezo a mover los datos de los nodos de esclavos hacia el maestro que tiene la consulta, o muevo la lógica de la consulta a los datos. En su opinión, ¿qué va a ser más veloz? ¿Mover los datos hacia la máquina de consulta o mover la consulta hacia las máquinas de datos? Muchos de nosotros, la primera reacción, sobre todo si venimos de bases de datos relacionales, es mueve los datos. Pero recuerda, tienes 800 millones de datos, en cambio la consulta mide 3 líneas. Entonces, ¿qué te resulta más barato? ¿Mover 3 líneas hacia las máquinas o mover 800 millones de registros hacia las 3 líneas? Evidentemente lo segundo, y Hadoop hace exactamente eso: agarra la consulta y la reparte entre las máquinas. Ese elemento es lo que se llama el map. Mapeas tu consulta a cada uno de los servidores. Los servidores ejecutan la consulta en sus datos. ¿Ok? Entonces, déjenme regresar acá. Lo que va a pasar es que la consulta se va a ejecutar acá con el bloque 1 y 2. Acá con el bloque 2 y 5, acá con el 3 y 5. Uno de ustedes va a reaccionar y va a decir: chicas, pero ultra ineficiente, porque por ejemplo el pedazo 1 va a ser procesado aquí, aquí y no sé dónde más. ¿Ok? Un poco más listo que eso Hadoop. Básicamente lo que pasa es que el maestro, manda la consulta acá, y él lo que va a decir es: ya, yo me encargo del bloque 1. Si una milésima de segundo después reacciona y dice: yo me encargo del bloque 1, el maestro lo que le dice es: olvídate, por lento, tú ya no procesas eso. ¿Ok? Lo que sí va a pasar es que él va a decir: entonces yo proceso el 4. Ok, procesa el 4. Y él tiene la lista de quién está procesando qué. Y se siente a esperar, básicamente. Ahí trabaja en esclavos, básicamente.
Este terminará en 3 minutos, este en 5, este en 2, lo que sea, no me importa. El uno procesará 3 bloques, este 5, este 1, tampoco me importa. Eventualmente, cada uno empieza a terminar su parte del proceso. Y cuando terminan su parte de proceso, empiezan a devolver los resultados al nodo maestro. El nodo maestro lo que va a hacer, hace un ejercicio interesante. Recuerden que mi pregunta era, ¿qué productos se venden más? Entonces, seguramente voy a poner que tenemos 5 productos: pan, leche, huevos, harina, margarina. ¿Ok? Y los diversos servidores van a empezar a devolver a decir, yo vendí pan 500 veces, el otro va a decir harina 300 veces y así sucesivamente. Lo que hace el nodo maestro decir es, hay ventas de pan. Entonces, ¿quién se encarga de acumular el pan? Y escoge a uno de los nodos esclavos. O sea, aparte de que los esclavos ya estaban procesando su pedazo, lo convierte a uno de ellos en el acumulador de pan. Y lo que él hace es decirle a todo el mundo, ¿saben qué? Todos los que encuentren resultados de pan, avísenle a este pana. ¿Ok? Todos los que encuentren resultados de harina, avísenle a este pana. Y así sucesivamente. Eso es lo que se llama el ejercicio reduce. Y entonces hay un reductor, en mi ejemplo, por producto. Este sería el servidor que acumula pan. Este es el servidor que acumula harina. Este es el servidor que acumula leche. Cada uno de ellos acumula y cuando van terminando le van diciendo al nodo maestro, acabé. El nodo maestro, como buen gerente que es, reúne todo, te entrega el resultado y queda bonito. ¿Ok? Eso es el corazón del algoritmo MapReduce. La gracia es que para que eso funcione bien se requiere una cantidad importante de tecnología y de software sofisticado. O sea, decirlo en bla bla es facilito, hacerlo funcionar bien es realmente el mérito de Hadoop. Y para nosotros programadores, y ahí les tengo la buena noticia y con esto termino, ¿cómo ves ese mundo? Todo eso está muy bien, bla bla bla, básicamente lo ves como eso. No importa mucho, en este caso el código está en Java, se puede usar muchos lenguajes o varios lenguajes. Realmente lo importante son 2 cosas. Tú como programador escribes una función llamada map, ¿sí? Y esta función map va a ser llamada, si tienes 800 millones de registros, va a ser llamada 800 millones de veces, esa función map. Así que más vale que la hagas eficiente. Eso sí, va a ser llamada 800 millones de veces en diversas máquinas. ¿Sí? Lo que va a hacer Hadoop es, toma de registro en registro, y entonces ahí es un poco trabajo de fuerza bruta, va tomando de registro en registro y por cada registro va llamando a map. Como dije, 800 millones de veces. Tú acá harás lo que te convenga. Por ejemplo, totalizar el monto de venta. Esta es venta de pan de $30, un montón. Este es venta de harina de $14. Esto es también venta de pan de $2 y así sucesivamente. Va simplemente diciendo pan 2, harina 3, leche 4, pan 1 y así sucesivamente. Y la otra función que tienes que darle es la función reduce. En la función reduce también haces lo que tú quieras, pero básicamente, ¿qué es lo que recibes? Un grupo de registros de pan. Reduce lo que va a recibir es pan 5, pan 2, pan 8, pan 1, pan 7, grupos. ¿De cuántos? No se sabe. A veces recibirás un grupo de 200, otras veces un grupo de 50, otras veces un grupo de 8000. ¿Qué haces tú aquí adentro con ese grupo? Cosa tuya, pero normalmente en mi caso sumas. Lo que vas diciendo es suma y devuelvo pan 13400. Y como programador solo escribes qué hago con cada registro individual y qué hago con cada grupo ya justo eso, agrupado. Todo este tema de distribuye, reintenta los grupos y no sé qué, lo maneja Hadoop. Así que desde el punto de vista del programador es una cosa bastante más sencilla que todo este universo. Eso en pastilla es cómo funciona este tema de Big Data. Empecé además contándoles algunos casos posibles y nada más para terminar, la invitación es entonces a dejar de pensar en términos de procesamiento de tablas con filas, con uniones, con relaciones y empezar a pensar en términos de procesar fila por fila y grupos enteros luego en el ambiente que Hadoop te provee. ¿Okay? O en mi caso, en el ejemplo que di es HD Insight. Recuerden, el 85% de la información que su organización almacena no es relacional, ¿sí? Y es un ejercicio interesante ponerse a pensar
primero, ¿cuál es? Y en segundo lugar, ¿qué hago con esa información? Dejen de pensar en términos de la tabla de inventarios, de la tabla de clientes, de la tabla de productos. No digo que no sean importantes, y seguramente si volvemos a hablar dentro de 10 años, igual habrá sistemas de facturación, sin duda, ¿ok? Sino lo que estoy pidiendo es que extendamos el universo y entendamos que ese mundo donde muchos de nosotros, yo en particular que ya estoy, los años en los que yo estoy en esto ya no cuentan como experiencia, sino como obsolescencia realmente, en mi caso ya demasiados años haciendo sistemitas. Dejemos de pensar en ese esquinita del mundo donde hemos trabajado como la totalidad del mundo, porque ni siquiera llega a ser la mayoría del mundo, es solo el 15%. Pensemos en todo lo demás que hay, pensemos en lo que se puede hacer con eso y recién ahí empecemos a preguntarnos cómo productos como Hadoop pueden ayudarnos a sacarle el jugo a esas cosas. ¿Okay? Eso era un poquito lo que quería contarles, no sé si hay alguna preguntita o alguna cosa adicional que quisieran saber. Si no, por favor. Buenos días. Buenos días. Lo que utiliza Hadoop es minería de datos y programación de cálculo paralelo. ¿Está bien? Lo segundo, definitivamente sí. Es un ejercicio de paralelización de procesos. Minería de datos, no necesariamente. La mayor parte del tiempo hace esos ejercicios de minería de datos, así a pronóstico y ese tipo de cosas, pero no necesariamente. Puedes hacer cosas sencillas. A la final no es minería de datos lo que yo acabo de decir y es un ejercicio real. Dime qué producto se vende más los martes en la tarde. Eso es una simple consulta lineal, mal harían llamarle minería de datos. Entonces minería a veces sí, muchas veces sí, otras veces no, pero paralelo sí todo el tiempo, listo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más? Ok, entonces les agradezco, le devuelvo el escenario a Melissa. Muchas gracias.